Muy bien, Hechos capítulo 10, del 9 al 16. ¿Listo? ¿Leamos juntos? Dice así: Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hasta ahí la lectura. Oremos. Padre amado, gracias por su palabra en esta mañana. Pedimos, Padre amado, que pueda ser de edificación y de bendición para nuestras vidas. Señor, gracias nuevamente por todas las bendiciones, Señor, que usted ha derramado para nosotros en esta semana. Y pedimos que de esa manera, que su palabra siempre es de bendición, podamos compartirla, Señor, durante esta semana. Señor, hay muchas personas que necesitan de Cristo, que necesitan oír de la salvación. Y ayúdanos, Señor, a nosotros ser canales por donde esta bendición, este mensaje de salvación fluya para ellos. Padre, guíenos en esta mañana, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos visto que nuevamente Lucas, el escritor de Hechos, está haciendo un contraste entre dos hombres nuevamente. Anteriormente había sido entre Eneas y una mujer llamada Tabita o Dorcas, ¿cierto? Y hay un contraste allí, y ahora nuevamente Lucas hace un contraste entre un hombre llamado Cornelio y el apóstol Pedro. En los versículos anteriores hablamos acerca de Cornelio. Cornelio no era judío, era un centurión romano. ¿Qué dijimos que era un centurión romano? ¿Que estaba a cargo de qué? Del cuero. Ese sería un curtidor. El curtidor, Simón el curtidor. Pero Cornelio, ¿qué era? ¿A qué se dedicaba un centurión romano? ¿Qué tenía a cargo? De 100 hombres, ¿cierto? Por eso la palabra centurión, ¿cierto? De 100 soldados. Así que Cornelio era un hombre muy feroz. Ustedes saben que los soldados romanos estaban entrenados de la manera más feroz que nos podamos imaginar. Sin embargo, de alguna manera, el mensaje de Dios llegó a Cornelio. Y Cornelio, de alguna manera, escuchó acerca de Dios y acerca de Cristo. Y cuando Dios le habló mediante un ángel, si ustedes lo miran ahí, en el versículo 7, se nos dice que el ángel le habló y luego se fue de él. ¿Qué hizo Cornelio? De inmediato le obedeció. Es decir, un hombre sencillo, un hombre quizás sin mayores conocimientos, no con el contexto judío que tenía Pedro. Sin embargo, ¿cómo es Cornelio? De inmediato obediente al mensaje de Dios. Sin embargo, ¿vieron cómo es Pedro? El Señor también le muestra una visión a Pedro, pero Pedro, ¿qué le dijo al Señor? Cuando Dios le dijo a Pedro: mata y come de estos animales, ¿qué le dijo Pedro? Señor, no, le dijo. Entonces aquí vamos a ver una enseñanza muy importante, y es que, queridos hermanos, una de las cosas que más impide nuestro crecimiento espiritual, una de las cosas que más obstaculiza nuestra madurez en Cristo, es la religiosidad. La religiosidad no es lo mismo que la comunión con Dios.
Mi comunión con Dios es mi tiempo de lectura de la palabra de Dios personal, mi tiempo de oración, mi tiempo de meditar en las cosas de Dios. Ahí es donde yo voy creciendo. También en la comunión de los hermanos, cuando venimos y nos reunimos, ¿cierto? Todos crecemos cada vez más en las cosas de Dios. Pero la religiosidad es otra cosa. Son aquellas cosas que a veces no necesariamente son antibíblicas, pero que nos hacen ser un poco legalistas. Nos hacen guardar cosas que de alguna manera no nos permiten crecer. Y aquí vamos a ver algo muy importante que le pasó al mismo apóstol Pedro, que siendo alguien tan cercano al Señor, tiene este problema. Miremos por favor versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta. ¿Recuerdan que el ángel le habló a Cornelio en la hora novena? Eso sería a las 3 de la tarde. La hora sexta para los judíos sería, restémosle 3 horas para atrás. ¿Cuál sería la hora sexta? El mediodía, ¿cierto? Las 12 del día. Así que, claro, Pedro fue a orar, pero ¿qué le pasó? Es mediodía, ¿qué dice el versículo 10? Tuvo hambre, claro, naturalmente, ¿cierto? Llegó la hora del mediodía y Pedro tuvo hambre, dice, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Bueno, ahí la palabra éxtasis se podría haber traducido visión también. Vio algo, el Señor le mostró algo en visión. ¿Qué fue? Verso 11. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Muy bien, para comprender esto, tenemos que irnos a Levítico capítulo 11. Por favor, sin perder Hechos 10. Retrocedamos al Pentateuco, tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, y miremos el capítulo 11. Aquí nosotros vamos a encontrar un listado de animales que Dios le prohibió al pueblo de Israel que debían comer. En el día de hoy nosotros sabemos que hay algunas razones quizás naturales, biológicas, por las cuales no es bueno comer cierto tipo de animales. Como por ejemplo aquí se va a mencionar el murciélago. Ahora, en lugares del mundo igual lo comen, ¿ya? Pero Dios dio una lista de animales donde le pide a su pueblo Israel que no deben comer. Y se usa la palabra inmundo, no en el sentido de que lo que Dios creó sea malo, sino que simplemente Dios le prohíbe al pueblo de Israel que coman esos alimentos. Y ahí están incluidos, por ejemplo, los mariscos y otras cosas. Miremos, por favor, capítulo 11. ¿Lo tienen? Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay en la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. ¿Cuáles son? Primero, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, saltemos al versículo 7. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas,
en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis por abominación. Versículo 12 dice, todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis por abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Hasta ahí la lectura. Si se fijan, podemos leer todo el capítulo 11 y el Señor en detalle le dice al pueblo de Israel qué animales comer y cuáles no. Por ejemplo, en el caso de las aves, ¿notaron qué patrón hay en las aves que se mencionan? Pero hay un patrón en las aves que están prohibidas para comer. Tiene una cualidad, ¿cierto? Los animales, aves carroñeras, ¿cierto? Que sobre todo comen animales muertos, ¿cierto? El buitre, el cuervo, las águilas, se han fijado que buscan ese tipo de alimento. Bueno, en el día de hoy ustedes saben que prácticamente cualquier animal que es criado de manera limpia, con los estándares de hoy, no hay ningún problema en comerlo, como por ejemplo la carne de cerdo, no hay ningún problema. Pero muchas veces animales como ese, si usted lo deja libre, ¿cierto?, en la naturaleza, son animales que comen cualquier cosa, ¿no? Y pueden atraer muchas enfermedades. La verdad es que Dios en su sabiduría le impidió a su pueblo de Israel en cierta época de la historia que no comieran cierto tipo de animales. Y Pedro, que el Señor le muestra una gran variedad de estos animales, que según lo que él aprendió eran inmundos y no debía comer, el Señor de repente, ¿qué le dice a Pedro? Pedro, ¿tienes hambre? Mata y come, le dice. Piensa un momento en Pedro. Él fue educado desde niño de que el cerdo no había que comer, de que animales carroñeros como las aves, ¿cierto?, como el búho, el murciélago, ese tipo de cosas no se deben comer. Sin embargo, el Señor le dice, mire, mata y come. Te lo estoy ordenando yo, se lo está dando la orden el mismo Dios. Y miren cuál fue la respuesta de Pedro. Pedro le dice no a Dios. ¿Cuál es el problema de Pedro? Pedro tiene una gran religiosidad. A veces podemos ser tan religiosos, ¿cierto?, tan apegados a costumbres, a tradiciones, que pueden tener su historia, pueden tener sus razones, pero saben que muchas veces algunas tradiciones, algunas cosas religiosas que nosotros practicamos, que puede ir desde actitudes, desde forma de ser, vestimenta, la forma en que nos relacionamos aquí en el templo, muchas cosas pueden transformarse en una religiosidad que nosotros la elevamos a nivel como de doctrina cuando no la tienen. Cuando el Señor Jesucristo murió, ¿qué ocurrió, queridos hermanos, en la cruz del Calvario? ¿Qué hizo la muerte y la resurrección de Cristo con todas estas leyes del Antiguo Testamento? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Siguen vigentes? ¿Cierto? Porque todas las leyes del Antiguo Testamento, ¿qué eran? Eran una sombra de lo que había de venir, del Señor Jesucristo. Si ustedes miran todas las leyes del Antiguo Testamento, el tabernáculo, el hacer sacrificios de animales, todas esas cosas, ¿qué eran? Eran una sombra de quien iba a venir, del Cordero de Dios. Y cuando Jesús aparece, el apóstol Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, nosotros en el día de hoy no tenemos que guardar las leyes judías.
Todo eso fueron reglas para su tiempo, para el pueblo de Israel, pero al venir el Señor Jesucristo y morir en la cruz, eso ya quedó cumplido. No es que no valgan nada, no es que las debemos despreciar, no, simplemente el Señor cuando vino y murió y resucitó, cumplió toda la ley, se completó toda la ley. Por eso que en el día de hoy nosotros no tenemos que hacer sacrificios de animales para el perdón de nuestros pecados. Porque ¿cuál es la sangre a la cual nosotros nos hemos acogido? A la sangre misma de Cristo. Por eso que el Nuevo Testamento enseña que ahora nosotros solamente oramos, arrepintiéndonos de nuestro pecado, lo confesamos y es perdonado. Pero en el Antiguo Testamento no era tan fácil. ¿Qué tenía que hacer un judío normal para encontrar el perdón de su pecado? Tenía que llevar un animal, llevarlo al sacerdote, tenían que revisar que el animal fuera limpio, sin mancha, sin ninguna fractura, tenía que ser un animal perfecto, limpio. Luego de que lo revisaban y pasaba el chequeo, se hacía toda una ceremonia, ¿cierto? El sacerdote le imponía las manos al pecador y luego le traspasaba simbólicamente ese pecado al animal y ponía el sacerdote sus manos sobre el animal y luego el sacerdote lo sacrificaba y derramaba la sangre. Y el animal se quemaba completamente. Imagínense hacer esto todo el tiempo por nuestros pecados. Eso era lo que tenían que hacer los judíos en la antigua dispensación, en la época de la ley. Pero ellos, ¿qué estaban esperando? La venida del Cordero de Dios, que iba a poner fin a todo este sistema. Por lo tanto, se fijan que el Señor ya vino, ya resucitó, pero Pedro todavía tiene cositas de atrás. Todavía le quedan cosas de la religiosidad antigua. Y Pedro dice, yo jamás voy a comer esto, esto es inmundo. ¿Y el Señor qué le dice? Verso 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahí en Levítico 11 se mencionan muchos más alimentos. Yo les mencionaba recién que de las cosas del mar, solamente aquellos peces que tienen escamas y aletas se pueden comer. Pero no sé si usted ha visto un pez que se llama el congrio. El congrio es como una serpiente casi, ¿cierto? Es un animal que no tiene escamas y que no tiene aletas. No se puede comer el congrio. O los mariscos, también se mencionan allí. No se pueden comer todas esas cositas. Pero hermanos, ¿eso fue dado a quién? ¿A nosotros, la iglesia? Fue una ley para el pueblo de Israel. Y ahora cumplido todo, el Señor le dice a Pedro, Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y le pide a Pedro que coma. Y Pedro, ¿qué le dice? No, Señor. Yo soy tan estricto con guardar tu palabra que no lo voy a hacer. Se fijan que a veces hay cosas que nos impiden ver la vida espiritual que el Señor nos quiere mostrar, el crecimiento, la madurez que el Señor nos quiere dar. Y muchas veces la religiosidad que nosotros podemos guardar nos impide crecer. Nos impide crecer. ¿Cuál es la religiosidad que tenemos cada uno? Bueno, cada uno sabe, ¿cierto? Todos nosotros tenemos alguna cosita que aún guardamos, cosas que nosotros las consideramos como muy sagradas, cuando a veces las miramos a la luz de la palabra y no están así. Y son cosas que a veces nos impiden, a veces relacionarnos con otras personas, nos impiden tener una amistad más profunda con otros hermanos en Cristo, porque nuestra religiosidad a veces nos lo impide. Y nosotros podríamos pensar, bueno, Pedro aprendió la lección. Sabe que no. Mire, vaya conmigo a Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Capítulo 2, verso 11. Aquí el apóstol Pablo cuenta en una ocasión cuando tuvo una fortísima discusión con Pedro. Tuvieron una pelea muy seria. Dice, ¿lo tienen? Gálatas 2:11.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos. Verso 13. Y en su simulación participaba con los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y usted puede leer el resto del capítulo. ¿Saben que a Pedro, ¿saben lo que le había pasado a Pedro? Pedro todavía no había aprendido la lección de aquí de Hechos 10. Ustedes saben que los judíos practican un rito que es la circuncisión, que se le practica a los niños varones a los 8 días de nacido. Y Pedro, ¿qué empezó a promover? Que era necesario eso para ser un cristiano completo, para la salvación. Él decía que era importante para la salvación. Y por eso es que Pablo lo reprende, ¿cierto? Y le dice: no puedes judaizar a los gentiles. No hay ningún otro requisito para ser salvo. ¿Cuál es el único requisito para ser salvo y para ir al cielo? Solo la fe en Cristo como tu Señor y Salvador. Nada más. No hay nada más que agregar. Siempre doy el ejemplo del ladrón que murió junto a Jesús. Él alcanzó a pedirle al Señor simplemente: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón no alcanzó a guardar nada de la ley, no alcanzó a leer la Biblia, no fue a la iglesia, no alcanzó a dar ofrendas, nada de eso. ¿Por qué fue salvo? Solamente porque creyó. Porque la salvación es solamente por fe en Cristo. Y miren, Pedro aquí, han pasado algunos años y todavía arrastra elementos de la religión, elementos religiosos. Y esto es más grave porque lo arrastró a nivel de la salvación. Es como que hoy día vinieran personas a la iglesia y yo les dijera: mire, a los hombres, si no vienen con corbata a la iglesia, no son salvos. O a las damas, si no vienen vestidas de esta manera, no son buenas cristianas. ¿Cierto que no tiene nada que ver con la salvación? Y a veces hay cosas que por tradición, por religiosidad, se imponen a las personas y eso impide su crecimiento espiritual. ¿Pero habrá aprendido Pedro la lección? Veámoslo. Segunda de Pedro, por favor. Y con esto vamos terminando. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 3. Por favor, si alguien lo puede leer. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículos 15 y 16. Recordemos que Pedro y Pablo habían tenido esta pelea, esta discusión muy dura, muy fuerte, pero ¿se habrán reconciliado? Bueno, aquí el apóstol Pedro escribe, ¿qué dice? Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. 16 también. ¿También? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Muchas gracias. ¿Se reconciliaron o no? Porque aquí, ¿cómo le llama Pedro a Pablo? Le dice, nuestro amado hermano Pablo, así le llama, en el versículo 15. Así que Pedro andaba enseñando error, estaba actuando hipócritamente. A los gentiles que somos como nosotros, que no somos judíos, les imponía cosas del judaísmo para su salvación. Y el apóstol Pablo lo reprendió duramente delante de todos, así que fue un conflicto grande. Sin embargo, noten
cómo el apóstol Pedro finalmente corrigió, ¿cierto?, este error. Porque acá en segunda de Pedro, una epístola más tardía, donde ya han pasado algunos años, se nota que ya la relación estuvo bien. Pedro entendió su error y le llama al apóstol Pablo nuestro amado hermano Pablo. Y habla de la sabiduría que el Señor le dio en sus epístolas, en sus cartas. Es decir, aquí tenemos una confirmación de que las epístolas del apóstol Pablo que tenemos en el Nuevo Testamento, Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, todas esas epístolas, ¿cómo le llama Pedro a esos escritos? Le llama escrituras. ¿Se fijaron ahí en el versículo 16? Le llama las escrituras, palabra inspirada de Dios. Y dice, algunas son difíciles de entender, pero los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué significa una persona indocta en la Biblia? Indocto. ¿Qué es una persona indocta? Que no conoce, ¿cierto? Que no sabe, que no ha estudiado, que no ha profundizado. ¿Cuál es una primera cosa que nos va a ayudar a dejar cualquier rastro religioso en nuestra vida, que nos impide vivir una vida libre en la gracia de Cristo? No ser indoctos en la palabra de Dios. Si yo conozco poco la palabra de Dios, si yo la estudio poco, ¿cierto?, voy a ser más fácil presa de cosas que le pasaron, por ejemplo, a Pedro. De caer en cosas religiosas y no vivir en la libertad de la gracia de Cristo. Segunda cosa, dice ahí, los que son inconstantes. ¿Cómo es una persona inconstante? A ver, ayúdenme. Que varía, ¿cierto? Que va así, que va zigzagueante por la vida. ¿Cómo es una persona que lamentablemente queda en la inmadurez, atrapado en cositas religiosas, en tradiciones? ¿Y saben qué? Eso nos ata y nos impide vivir una vida de gozo en el Señor. Y andamos preocupados de los detallitos, ¿cierto? Y de cositas religiosas, de tradiciones que se cumplan como yo quiero. ¿Y sabe qué? Eso le quita el gozo a usted. Y le impide vivir una vida de libertad en la gracia del Señor. Como le pasaba a Pedro. Pedro estaba preocupado. No coman eso, porque eso es inmundo, ¿cierto? Y ustedes tienen que guardar esto y hacer esto, ¿cierto? Y así andaba Pedro. Y eso le impedía a Pedro vivir una vida libre en la gracia. Hasta que llegó Pablo, ¿cierto? Y lo corrigió. Tuvo que venir Pablo a corregirlo. Y lo entendió. Y ahora el mismo Pedro nos explica, después de que pasaron años, ¿cierto? Quizás cuántos años hay entre su epístola segunda de Pedro y lo que pasó en Hechos 10. Vemos que Pedro creció espiritualmente, ¿no? Sí creció. ¿Maduró? Sí maduró. Y ahora él mismo nos da el consejo, nos dice, hermanos, si tú eres indocto en la palabra de Dios, si tú eres inconstante en tu vida espiritual, te va a pasar lo mismo que a mí. Y vas a perder años en la tristeza, en la falta de alegría, de gozo, en la falta de libertad espiritual, de vivir en la gracia, por estar atado a cositas, tradiciones de hombres, que muchas veces lo único que hacen es impedirnos a nosotros crecer y a veces hasta nosotros le imponemos cosas a otras personas que no son de la palabra de Dios. Así que, hermanos amados, ¿cuál es la lección que Pedro entendió? Que él tenía que profundizar en la palabra de Dios y que él no tenía que ser inconstante. Fíjense que Pablo le dice a Pedro, Pedro, tú andas simulando una conducta espiritual. Porque te juntas con los judíos y con ellos te comportas de una manera. Vas con los que no son judíos y tienes otras actitudes. Pablo le dice a Pedro, Pedro, eso es hipocresía. El creyente es igual en todos lados. ¿Amén? Amén. No puedo ser diferente. No. ¿Cierto? Si yo aquí soy muy correcto, ¿cierto? Muy religioso y tengo un lenguaje, pero afuera soy distinto, ¿qué estoy haciendo? Estoy demostrando que mi vida es media simulada, como le dice Pablo a Pedro.
la libertad, la gracia en Cristo nos permite ser iguales en todas partes, sin tener una actitud diferente. Porque Cristo no cambia y si Él vive en nosotros, ¿cómo va a fluir en nosotros? Naturalmente, ¿cierto? La misma conducta en todas partes. Amados hermanos, el apóstol Pedro dice, los indoctos y los inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen la palabra de Dios. Y esa es una de las cosas más peligrosas, cuando nosotros incluso llegamos al extremo de usar la Biblia, versículos de la Biblia, para imponer cosas religiosas, a mi propia vida y a veces a otros. Pensémoslo a nuestros hijos, ¿cierto? A nuestras familias, a veces les imponemos cosas. Con esto quiero terminar una historia personal. Cuando yo era niño, nos decían que el domingo teníamos que estar calladitos, ¿cierto? Tranquilos, porque era el día del Señor. Yo no digo que eso esté mal, pero el extremo era que el día domingo teníamos que estar todo el día con la ropa de la iglesia y no nos podíamos ensuciar, porque era el día del Señor, ¿cierto? Y no podíamos jugar juegos bruscos, no podíamos jugar a la pelota, porque era el día del Señor. Y hermanos amados, nosotros comprendemos que nuestros padres a lo mejor nos transmitieron eso con mucho amor, porque nos querían enseñar que había que ser reverentes con el Señor. Pero hermanos amados, eso es una demostración de religiosidad, porque no hay ningún problema si el día domingo los niños juegan o se cambian la ropa y se ponen otra ropa. Pero ¿saben qué hacían antiguamente? Y así nos enseñaron. Pero hermanos amados, esas son cosas que hacen que los niños vean al Señor de una manera distorsionada, desfigurada, con reglas religiosas que en la Biblia en ninguna parte están. Hermanos, es mucho mejor vivir en la libertad de la gracia, demostrar que el Señor es un Dios de amor y que nosotros tenemos que vivir todos los días iguales. Si el día domingo es cierto, nosotros venimos a la iglesia, pero es distinto el día lunes. ¿Me tengo que comportar distinto? ¿No? ¿El martes? ¿No? Todos los días son iguales. Simplemente el domingo es más especial porque nos podemos reunir. Pero hermanos amados, por eso estamos estudiando el libro de Hechos. ¿Se fijó que en el libro de Hechos nos dice que se juntaban todos los días? Todos los días se juntaban. Como algunas iglesias, ¿han visto? Hay algunas iglesias que hacen reunión casi toda la semana. Casi todos los días lo hacen. Pero el día domingo, ¿por qué es especial? Bueno, porque el día domingo es el día en que el Señor resucitó. Y de manera especial los cristianos se reunían el primer día de la semana, dice, para adorar al Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, ¿hay días más especiales que otros? No. Realmente no. ¿Hay lugares más especiales que otros? No. Vamos a ver más adelante que Pablo dice, Dios no vive en templos hechos por manos humanas. Así lo dice Pablo. Es decir, me tengo que comportar aquí en el templo igual que como me porto afuera. ¿Sí o no? ¿Sí? Por lo tanto, para terminar y ahora volviendo a Hechos 10, fíjense cómo termina este relato. Leamos nuevamente el versículo 15, dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Cuántas veces? Fíjense cómo el Señor tiene que tratar siempre 3 veces con Pedro. No sé por qué el patrón. Porque recuerdan que Pedro negó ¿cuántas veces al Señor? 3 veces. Y luego el Señor, cuando lo restauró, 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? En el Evangelio de Juan. Y aquí el Señor también, 3 veces le tiene que mandar los animales para que lo haga. Y Pedro no, las 3 veces. ¿Para qué sirvió todo esto también? No solamente para tratar con el corazón religioso de Pedro, sino que para que también él entendiera que la salvación no era solamente para el pueblo de Israel, sino que también para los gentiles, como nosotros. Miren por favor, versículo 34 de Hechos 10. ¿Alguien lo puede leer por favor? Hechos 10, 34.
Hechos 10, 34, por favor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Y el 35 también? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Ahí está la lección aprendida también de Pedro, ¿cierto? La religiosidad y por otro lado también, ¿qué cosa? Que la salvación es para ¿cuántos? Para todo el mundo, no solamente para el pueblo de Israel. Y a través de la vida de Cornelio, Pedro entendió, el Señor también quiere salvar a los gentiles. Y miren qué gentil, los romanos. Recuerden que Pedro, antes de convertirse a Cristo, era miembro de una especie de grupo militar, paramilitar, llamado los celotes, ¿no? Era de esos hombres que cuando veían a un soldado romano solo, iban, lo emboscaban, lo mataban y salían arrancando, porque eran contra los que los estaban invadiendo, porque Israel en ese tiempo estaba bajo la ocupación romana. El imperio romano tenía, digamos así, de esclavos a todos. Entonces, miren con quién tuvo que aprender Pedro la lección, con alguien a quien él odiaba profundamente, un soldado romano. Y no cualquier soldado romano, un centurión. Así que fíjense cómo es de amoroso el Señor, que a través de diferentes cosas el Señor nos enseña a que dejemos de lado nuestra religiosidad. Quitemos todas esas cosas, porque lo único que hacen es obstaculizar nuestra vida espiritual. Y entendamos que la salvación también es para todo el mundo. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra. Ayúdenos, Señor, a tratar con nuestro corazón, sea usted obrando en nuestro corazón y mostrándonos, Señor, qué cosas debemos dejar, qué cosas debemos cambiar. Cosas religiosas a veces que están obstaculizando nuestra madurez, nuestro crecimiento espiritual. Ayúdenos, Señor, a ser hijos de Dios, hermanos en Cristo, de amor, de gozo entre nosotros y que en nuestra vida podamos crecer libremente en la gracia. Padre amado, también gracias por la salvación que tenemos en Cristo, que la hemos recibido sin ninguna aportación nuestra, sin ninguna buena obra de nosotros. Señor, esta salvación ha sido solamente por gracia, por medio de la fe. Padre amado, gracias por esta gran bendición que tenemos. Le pedimos que en esta semana nos ayude a vivir, Padre amado, en el mundo, igual como nos comportamos acá. Que podamos ser iguales en todas partes. Que se note, Señor, el dulce perfume de Cristo, donde quiera que vayamos. Una vida normal, sencilla, una fe sincera, Padre, transparente, en que en cada lado que vayamos podamos mostrar a Cristo. Padre amado, lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.